La historia de Israel es uno de los capítulos más grandiosos en la historia. En las noticias se dice, si no hay sangre, no se vende. Sangre, sexo, dinero, gratis. Por ende, la historia completa de Israel rara vez es contada. Y con la constante ráfaga de ataques anti-Israel, desde la mayoría automática de la ONU, liderada por los árabes, las sanciones, boicot, etcétera, desinversión, desde el lobby generado por las habilidosas ONG, la Alianza Roja y Verde, que es la radical musulmán de extrema izquierda, no queda mucho lugar para mostrar la imagen completa tampoco. Pero la historia del Estado de Israel merece ser contada. Es para parafrasear a Winston Churchill, uno de los capítulos más grandiosos en los anales de la historia. Esto es lo que más admiro. Primero, la identidad del pueblo judío está construida sobre tres pilares: la fe judía, el pueblo judío y la tierra sagrada de Israel. La tierra es inextricable en la ecuación. Incluso cuando los judíos fueron echados de la tierra por la fuerza, como ocurrieron dos veces y más veces, nunca, ni por un momento perdieron la conexión con ella. Siempre fue el centro de sus plegarias, de su sistema de creencia. Jerusalén, Jerusalén física, es el centro de la existencia judía. La determinación de los judíos para reafirmar ese lazo por miles de años solo puede generar asombro. Segundo, quienes habitaron en la tierra o retornaron a ella antes del nacimiento del Estado de Israel en 1948, enfrentaron desafíos indescriptibles. Esos desafíos podían fácilmente haber derrotado a personas menos decididas. El terreno mismo era árido e inflexible. Los pantanos estaban infestados de enfermedades. El agua era escasa. Pillos árabes, ladrones, secuestradores, todo riesgo, pero ellos persistieron. Esos pioneros, en contra de todas las posibilidades, hicieron florecer un campo tras otro, un árbol tras otro, un trabajo tras otro, para judíos y árabes por igual, un vecindario tras otro. Y asimismo hicieron florecer al hebreo moderno, al idioma. Tomaron un lenguaje antiguo, solamente utilizado por los sabios en la Torá, para el estudio de la Torá, y lo hicieron contemporáneo. Y gracias a eso se convirtió en la lengua del nuevo Estado de Israel. Las políticas de Estado no eran simples. Tomó 50 años desde la visión primera, desde el nacimiento de la nación judía, hasta el plan de partición en 1947 de la ONU. Vino que un Estado judío, un Estado árabe emergería de esa llamada Palestina, gobernada por los ingleses. Durante esas 5 décadas, con todos los altibajos globales, las artimañas de los gobiernos y las fuertes políticas, sin embargo, el liderazgo judío en la tierra perseveró. Ese mismo liderazgo judío entendió que media país era mejor que nada. A pesar de que los judíos hubieran querido un Estado más grande y creían que los hechos históricos los hacían merecedores del mismo, el pragmatismo prevaleció por sobre lo antipráctico y la guerra. Y allí radica la diferencia fundamental entre los líderes judíos y los líderes árabes de la época. Y esa ha sido la diferencia de entonces hasta ahora. El plan de partición de 1947 podría haber solucionado las aspiraciones de judíos de por igual, decir palestinos, pero el término palestino todavía no era utilizado en la ONU. Hubiera habido dos estados para dos pueblos viviendo juntos, idealmente en paz y cooperación. Pero la insistencia árabe para quedarse con toda la tierra
Esa fue una guerra. La guerra creó un problema de refugiados y el sueño de tener todo continúa siendo alimentado por demasiados líderes palestinos y el mundo árabe. La guerra de 1948 para aniquilar al nuevo Estado podría haber sido la primera y la última guerra de Israel, pero no lo fue. Superados ampliamente en número y con inferioridad armamentista, los 650.000 judíos podrían haber sido exterminados por los 5 ejércitos árabes que estaban atacando, incluyendo a los jordanos que habían sido entrenados por los ingleses. Pero los judíos comenzaron con entusiasmo, pelearon con armas a menudo difíciles de conseguir y eventualmente ganaron, mientras que perdieron el 1% de su población. Esa fue la primera de las muchas guerras que Israel ganaría para defender su propio derecho a la existencia. La capacidad de Israel de defenderse a sí mismo no es nada menos que extraordinaria. Un país del tamaño de New Jersey y sin una topografía militar favorable, ha resistido repetidos ataques de todo tipo, guerras, baterías de misiles, atentados suicidas, secuestros, manipulación de leyes y, pare de contar, la moral y el compromiso de los israelíes de cumplir con sus obligaciones nacionales, cuando sin lugar a dudas preferirían quedarse estudiando, socializando y viajando, es destacable. Solo sin haber pedido nunca la ayuda de tropas de otras naciones, defendieron el Estado y el ingenio técnico de Israel para enfrentar cada nuevo desafío. Con éxito ha sido una lección para otros países. Desde Entebbe, el secuestro de Entebbe, a la cúpula de hierro de ahora, con los misiles que atacan Israel, desde la destrucción del reactor nuclear de Irak, de los Irak, a la planta nuclear de Siria. Israel ha brindado respuestas viables a amenazas aparentemente insuperables. Israel ha forjado una sociedad mucho más cohesiva y vibrante de lo que muchos predecían. ¿Cómo? Preguntaban los escépticos. ¿Podría Israel absorber judíos de cantidades de países con diferentes lenguajes, tradiciones, políticas, normas culturales y prácticas religiosas? ¿Cómo podría Israel forjar un Estado democrático con tantos refugiados que vinieron de tierras árabes no democráticas y sociedades comunistas? Y todo esto en una región, en el Medio Oriente, donde no hay ninguna tradición de sociedades libres y abiertas. ¿Cómo podrían existir los judíos religiosos y los seculares? ¿Cómo podría ser absorber más de 100.000 judíos etíopes que vinieron de aldeas sin electricidad y otras comodidades modernas? ¿Cómo podrían los no judíos, especialmente una gran comunidad árabe, participar como ciudadanos del Estado de Israel? Todo esto es un trabajo en curso. Todavía no hay una armonía absoluta, pero después de tantos años, el renacimiento, 75 años del nacimiento de Israel, puede decirse que las fuerzas que unen al Estado son mucho más fuertes que las fuerzas que lo desunen. Y dada la magnitud de cada uno de los desafíos, esto no es un hecho nada despreciable. Dadas las incasables amenazas y peligros, Israel podría haberse recogido, abandonado la esperanza y renunciado a la paz, pero no lo ha hecho. En cambio, Israel ha abrazado al mundo, compartiendo su amplio conocimiento en la materia con los países de desarrollo, y a menudo estando entre los primeros en la escena cuando acontecen desastres en ayudar. Ha apoyado la vida de una manera que es difícil de imaginar. Y a pesar del fracaso en el esfuerzo de la paz que siempre tienen ahí, porque tuvieron un acuerdo de paz en 1979 con Egipto y concordó en 94, la retirada del sur del Líbano, el Hezbollah, soportado por Irán, ocupará incluso Gaza, Hamas, todos esos, los estatutos de ellos llaman a la destrucción del Estado de Israel. Israel aún se aferra a la creencia
de que la paz basada en una importante resignación del territorio, una solución de los estados es posible. Lo que los turistas ven por sí mismos cuando visitan Israel, como muchos visitantes primerizos comentan, ellos no tenían idea que Israel era tan pequeño y sus desafíos de seguridad eran tan complejos. No tenían idea de que el árabe es un idioma oficial en Israel. Los árabes israelíes, incluso aquellos que se oponen a la existencia misma del Estado, han sido elegidos para el Parlamento israelí. No sabían que las iglesias y mezquitas se encuentran en todos lados con absoluta libertad de culto. No tienen idea lo antiguo y moderno que es el país al mismo tiempo. No entendían la avanzada democrática que es, incluyendo una prensa llena de vida, una magistratura independiente, una variedad de funciones sin fines de lucro, abundantes partidos políticos, una cultura de autocrítica, y no tenían idea de lo orgullosos y optimistas sobre el futuro. Y son los israelíes. En casi 2000 años, los judíos solo podían soñar y rezar y estudiar Torah por el nacimiento de Israel. Hoy es una realidad. ¿Quién lo puede negar?